Pues damos la bienvenida en el Señor a este tiempo especial que tenemos este primer día de la semana. Queremos recordar que aunque no nos reunamos juntos, este primer día de la semana es la conmemoración de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él resucitó el primer día de la semana y los creyentes, para conmemorarlo, nos reunimos para alabar y bendecir su nombre, escuchar la palabra de Dios y tener comunión con Él y entre nosotros. Sentimos que no podemos estar juntos estos días, pero ya pronto se acaba y pronto estaremos aquí reunidos para hacer aquello que es conveniente para nuestra vida espiritual y también para la gloria de Dios. Vamos a comenzar con una oración esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de poder alabar tu nombre, Señor, leer tu palabra y aprender lo que tú tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que tú te dignes bendecir lo que vamos a hacer y decir, que redunde para tu gloria y también para el beneficio de aquellos que están escuchando. Te alabamos, Señor, te bendecimos y queremos honrarte con todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Pues esta mañana tenemos otra vez al violinista Luke Nason. Pero antes de tocar el violín y acompañar a la hermana Linda, nos va a recitar un versículo que ha aprendido últimamente en sus clases de español. Él está aprendiendo español y lo hace muy bien y va a recitarnos un versículo bien conocido de todos nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amén. Canta aleluya al Señor. Vamos a leer unos versículos de la Biblia, si la tenéis ahí cerca. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículos del 9 hasta el 13. Romanos capítulo 10, versículo 9.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, leemos ahí otros versículos también, capítulo 5 del Evangelio de San Juan. El Señor Jesucristo aquí está hablando en este pasaje y comenzamos a leer versículo 24 y versículo 25 y el Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hace varios domingos que estamos ya hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Hace 2 domingos estuvimos hablando de la necesidad de la resurrección para completar la redención. Si no hubiera habido resurrección, la redención del hombre no sería consumada. Pero Cristo venció la muerte por su resurrección. Cristo venció al diablo por su resurrección. Cristo rompió el poder del pecado por su resurrección. Pero algo que no hemos mencionado todavía es que el Señor resucitó para proveer un cuerpo inmortal para la humanidad. Porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios y versículo 22, dice que así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos serán resucitados. Qué maravilla es saber que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también por un hombre entró la resurrección y la vida. Estas grandes verdades tenemos que seguir proclamándolas, porque es lo único que puede traer esperanza para la humanidad. La semana pasada estuvimos considerando a los 40 días que Cristo estuvo con los discípulos después de resucitar. Y sus últimas palabras fueron recogidas por Lucas, el doctor Lucas, y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, si tenéis vuestra Biblia todavía ahí, podéis mirar capítulo 24 de San Lucas, y en el versículo 44, al final del capítulo, Lucas 24, 44, dice: les dijo, esto es el Señor que lo dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta promesa
que tú cumpliste cuando los discípulos estaban reunidos allí en el aposento. Tú mandaste, Señor, a tu Espíritu Santo para que morara en ellos, y ese mismo Espíritu ha estado con nosotros desde entonces. Y te damos muchas gracias, Padre, por estas palabras, y que era necesario que todo eso se cumpliese para glorificar tu nombre. Te alabamos, Señor, y bendecimos por ello. Señor, tenemos un pensamiento para aquellos que están sufriendo hoy. Muchos de ellos pasarán a la eternidad, tal vez sin Cristo, y pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno y puedan tener sus ojos puestos en Cristo como Salvador. También en esta mañana, Padre amado, quiero pedir por nuestra querida sobrina Debbie, está en esta situación difícil, y pedimos, Señor, que tú la bendigas y ella pueda continuar adelante para que pueda así seguir tu testimonio que está siempre dando de ti, Señor. A ti la encomendamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues vemos aquí que la resurrección no es solo para los creyentes, sino que es para todos. Todos. Lo mismo que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán resucitados. Pero como hemos leído en el Evangelio de San Juan, allí nos dice que unos resucitarán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Todo eso depende de lo que nosotros hacemos con el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero como bien nos ha dicho Lucas en el Evangelio de San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es una vida de comunión constante con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y con Dios el Padre. Pero la resurrección es para todos. Y otra de las cosas que queremos mencionar es que la resurrección no pasó desapercibida. Y como mencionábamos hace un par de domingos, aunque intentaron acallar a aquellos que habían estado presentes, no pudieron. Porque vemos en 1 Corintios capítulo 15, el capítulo 15 de 1 Corintios, versículos del 4 al 8, vamos a ver el 3 también, y el apóstol dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Así es que vemos que la resurrección de Cristo no pasó desapercibida. Hubieron muchos testigos que nos dejan un registro de ella. Y hay por lo menos 15 ocasiones en el Nuevo Testamento de testigos presenciales o relacionados muy íntimamente con la resurrección de Cristo. Pero a mí me gustaría considerar 3 de estos testigos de su resurrección que son testigos que parece que no fuera verdad lo que están diciendo. Hay algo que no encaja con nuestra forma de pensar. La primera que queremos ver es el versículo aquí donde, el versículo 6 de 1 Corintios 15, el versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 hermanos a la vez. No sabemos dónde. Sería tal vez en uno de los montes que el Señor iba para orar. Sabemos que Él había alimentado a una multitud mayor de 500
En una ocasión fueron 5.000 varones, hombres, y en otra ocasión fueron 4.000, sin contar las mujeres y los niños. O sea que habría un lugar bastante amplio para que esas personas estuvieran presentes cuando el Señor hizo el reparto del pan y los peces. Así que 500 al fin y al cabo no son tantos. Aquí el problema es el hecho de que cómo ellos reconocieron al Señor. Algunos dicen que realmente no se apareció, pero lo que pasa es que hubo una alucinación y ellos pensaban de alguna forma en sus mentes, estaban alucinados, pero los psicólogos nos dicen que las alucinaciones no vienen en masas. Puede haber una persona que está alucinado, que ha creído que ha visto una imagen de un santo o una virgen o algo, pero no viene en multitudes. Viene de uno en uno, pero 500 a la vez, ser alucinados, eso es imposible. Otros dicen que no es que fuera alucinado, sino que tenían tantas ganas de ver al Señor que pensaron, alguien que se puso allí a lo lejos, pensaron que ese era el Señor, pero que realmente no lo era. Pues como alguien ha dicho, yo creo lo que la Biblia dice desde el principio hasta el final. Y si la Biblia dice ahí que fueron más de 500 hermanos los que vieron al Cristo resucitado, yo lo creo con todo mi corazón, porque está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia no podía creerlo, pero la Biblia es la infalible palabra de Dios y no puede fallar. Es inspirada desde el principio hasta el final. Y yo creo lo que la Biblia dice acerca de esa aparición del Señor Jesucristo a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía vivían y otros ya no estaban presentes. Pero el apóstol Pablo nos da esta narración de las apariciones de Cristo. Aquí nos dice que primeramente apareció a Pedro, después apareció a más de 500 hermanos, después apareció a Jacobo. Este Jacobo era el hermano, medio hermano del Señor, también llamado Santiago. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero vemos que estas apariciones dan testimonio de la realidad, de la veracidad, de la resurrección de Cristo. Y Cristo tenía que resucitar para tener victoria sobre todo lo que ya hemos mencionado y para proveer un cuerpo inmortal para toda la humanidad. El cuerpo que tenemos ahora, dañado por el pecado de Adán, por el pecado de Adán tenemos que morir. Todas estas muertes que están ocurriendo en estos tiempos están relacionadas con el pecado. Posiblemente no vendrán por causa de algún pecado específico que hayan cometido estas personas, sino que vienen porque la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros, porque somos pecadores, tenemos que morir. Ahora, después de la muerte, viene la resurrección. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta mientras estamos en la tierra. Que lo que hagamos con el Señor Jesucristo en nuestros días, el que en Él cree, tiene vida eterna. Pero el que no cree, no verá la vida eterna, sino que verá la muerte eterna. Así es que vamos a tener eso en cuenta y dar crédito a los testimonios que tenemos en la palabra acerca de la resurrección. Más de 500 hermanos a la vez. Eso parece que no sea verdad. Pero vamos a pasar a otro testimonio en el Evangelio de San Lucas. Otra vez vamos al capítulo 24 de San Lucas. Y allí vemos el testimonio incomprensible de estos dos discípulos. En el capítulo 24, versículo 36, nos hace la narración, nos da la narración, nos cuenta la historia que había dos discípulos ahí
Dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, vamos un poquito antes para entrar dentro de la historia. Vemos el versículo 13 de Lucas 24. Dice, he aquí dos de ellos, dos de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellos ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Imagínate aquí, estos dos pobres hombres que no habían reconocido al Señor. Estos dos pobres hombres que tenían los ojos cerrados. Porque al Señor Jesucristo no se puede ver, ni aun cuando anduvo con ellos, con los ojos de la carne. Tiene que verse con los ojos del Espíritu. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, dice que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Tenemos que conocerle de forma espiritual, ni forma religiosa siquiera. Hay religiones que tienen a Cristo crucificado en la cruz todavía. Y en este tiempo pasado, hacen procesiones larguísimas, poniendo al Cristo en la cruz todavía, paseándolo por el centro de la ciudad. Pero a Cristo hay que verlo con los ojos del Espíritu. La salvación es algo espiritual. No solamente es física, que el cuerpo resucitará de los muertos, pero es algo que tiene que ver con Dios, que es Espíritu. Y a Dios hay que verle con los ojos del Espíritu. Y lo mismo con el Señor Jesucristo. Pero estos dos pobres hombres estaban que no podían verlo. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, este es el problema, que ellos estaban esperando algo físico. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron al sepulcro algunos de los nuestros, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y un poco más adelante ya finalmente, ellos pudieron ver que quien estaba con ellos era el Señor Jesucristo resucitado. Y hay algo interesante aquí, es eso, de que ya hemos mencionado. Con los ojos de la carne no podemos comprender estas cosas. Era un Cristo real, resucitado, pero no tenía ningún halo sobre su cabeza, ni tenía ningún resplandor de gloria sobre sí mismo. Parece que las palabras del profeta Isaías se cumplen aún después de la resurrección del Señor Jesucristo. Que no hay parecer en Él ni hermosura,
Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y esto ocurre aún después de la resurrección. No había nada que dijera, aquí estoy yo, aparece con toda su gloria, su majestad. Llegará un día en que todo ojo le verá en la gloria, con su gloria. Y vemos aquí la segunda mención de la resurrección que queremos hacer esta mañana. La primera es que fue visto por más de 500 hermanos a la vez. La segunda es que aquí apareció solo a dos, a Cleofás, y el otro no nos dice su nombre. Nosotros en casa tenemos un cuadro, sabemos quién lo pintaría, es una réplica, es una copia de un cuadro que hace ya, desde nuestro primer ministerio, que fue allá en el año 1973. Mi esposa y yo todavía, un servidor, todavía estaba en el colegio bíblico estudiando el último año, pero los fines de semana íbamos a una iglesia pequeña y allí trabajábamos con los jóvenes. Había un buen grupo de jóvenes y nosotros éramos el pastor de jóvenes y su esposa. Y estos jóvenes, cuando ya terminamos el ministerio con ellos, nos regalaron este cuadro que se llama El Camino de Emaús. Y yo lo tengo allí en mi despacho, ya tiene casi 50 años con nosotros y ha viajado con nosotros a todas las partes que hemos ido. Pero allí vemos a los dos discípulos, uno a cada lado del Señor. El Señor tiene una vestidura diferente que los otros dos, una vestidura blanca, mientras que los otros dos discípulos era de color. Pero se llama el cuadro El Camino de Emaús, el Camino de Emaús. Y ese camino, quizás tengamos que caminarlo todos nosotros. Cristo está en medio de nosotros. Estamos hablando que ya ha venido por segunda vez, pero su presencia está en todo lugar. Como leímos en el Salmo 2 el otro día, los hombres quieren deshacerse de él. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y se quieren deshacer del Señor Jesucristo, pero no pueden. De una forma o de otra, el Señor Jesucristo prevalece sobre todos los reyes de la tierra y nosotros haremos bien en creer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Él. Cristo ha resucitado. Su ministerio aún no ha terminado entre los hombres. Él tiene que venir a poner su trono sobre Israel. Para eso vino la primera vez y fue rechazado. No tenemos más rey que César. Pero el Señor tiene que volver para sentarse sobre el trono de David, su padre. Y eso no habrá nadie que lo evite. No habrá absolutamente nada. Aunque todos los reyes de la tierra se unan otra vez para deshacerse del rey de reyes, no podrán. Porque el Señor Jesucristo es Dios todopoderoso y Él tiene poder sobre todas las cosas. Así es que espero que tú puedas considerar al Cristo resucitado con los ojos del Espíritu. Porque un día tú también, por su resurrección, vas a resucitar. Y si resucitas porque te has puesto en comunión con el Señor para vivir la vida en la tierra, resucitarás para vida eterna. Pero si rechazas a Cristo, después de escuchar el mensaje de la salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, sino que resucitará para vivir con Dios por toda la eternidad en su gloria. Y allí estaremos gozando de todo lo que el Señor nos va a ofrecer. Somos coherederos juntamente con Cristo y Él tiene grandes reservas para todo aquel que en Él cree. Así que te invito, no rechaces, no sigas siendo obtuso en tu forma de pensar acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios la ha dejado para que el hombre tenga una guía en la tierra.
Y uno de los temas principales que hay es la resurrección del Señor Jesucristo. Mañana, el próximo domingo, si Dios quiere, trataremos con el tercer testimonio de la resurrección de Cristo, y ese testimonio nos llevará todo el tiempo de la predicación, porque es el testimonio del apóstol Pablo. Y sabemos que él no estuvo presente en su muerte, o sí estaría, pero entre los enemigos, no entre los discípulos. Pero luego vino una gran situación, un gran evento en su vida que lo cambió totalmente. Fue una conversión radical y un cambio de dirección absoluto. Y vemos que ese es uno de los testimonios mayores que hay en la palabra de Dios para creer en la resurrección. Cristo ha resucitado en verdad. En verdad, Cristo ha resucitado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.